In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Veni Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tui amoris in ei signem accende. Emite Spiritum tuum, et creabuntur, et renovabis faciem terre. Oremus. Deus qui corda fidelium, Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et de eius semper consolatione gaudere. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amén. Dios y Señor mío, yo creo firmísimamente que estás aquí presente. Os adoro, Dios mío, con todo el rendimiento y afecto de mi corazón, y os pido humildemente perdón de todos mis pecados. Os ofrezco, Señor y Padre mío, esta meditación y espero me concederéis las gracias que necesito para hacerla bien. A este mismo fin acudo a vos, Virgen Santísima, Madre mía, ángeles y santos, para que intercedáis por mí y me alcancéis lo que he menester para hacer con fruto esta meditación. Amén. La epístola está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 4. Hermanos míos, os rogamos y os conjuramos por el Señor Jesús que os conduzcáis de modo que os hagáis agradables a Dios, según habéis aprendido de nosotros que conviene hacerlo, de suerte que os aprovechéis más y más. Sabéis bien cuáles son los preceptos que os he intimado en nombre del Señor Jesús. Porque la voluntad de Dios es que os hagáis santos, que os abstengáis de la fornicación, que cada uno sepa usar de su cuerpo santamente y con respeto, no según el desarreglo de la concupiscencia, como lo hacen los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno use de violencia ni de superchería con su hermano en cualquier negocio que sea, porque, como os lo hemos dicho ya y testificado, el Señor es el vengador de todas estas cosas. Así que Dios no nos ha llamado para que seáis impúdicos, sino para que lleguéis a ser santos en Jesucristo nuestro Señor. Reflexiones. La voluntad de Dios es que os hagáis santos. Dios quiere que nos hagamos santos. ¿En quién consiste que no lo seamos? Dos voluntades es preciso que concurran necesariamente a nuestra santidad. La de Dios, sin cuya gracia y auxilio no podríamos salvarnos, y la nuestra, sin la que no podríamos trabajar en nuestra salvación. Todos fueron convidados por el padre de familias al banquete que les habían preparado, pero ninguno se halló en él de cuantos se excusaron. Dios no fuerza a nadie, no da su paraíso más que a aquellos que le quieren, ni quiere en su servicio más que gentes que le sirvan por amor. Desde que creó Dios las criaturas racionales, las ha dejado libres, sobre todo en orden a la salvación. Habiéndolas dotado de conocimientos, de discernimiento y de una fuerte e inenajenable inclinación a ser felices, ha querido que ellas lo fuesen. Se ha contentado, dice el sabio, con presentarles el agua y el fuego, la vida y la muerte, una felicidad eterna y una eternidad desgraciada. Y les ha dejado la elección. Podía temer que hallasen dificultad en la elección, que estuviesen perplejas para deliberar sobre ella, y que amándonos naturalmente tanto como nos amamos, pudiéramos engañarnos en esto. ¿Podía Dios asegurar más la salvación eterna de las personas libres que haciéndola depender de su elección? Hubiera sido arriesgado, lo confieso, hacer depender nuestra salvación del mejor de nuestros amigos, del más afecto de nuestros parientes, de un padre, de una madre los más tiernos. Hubiera sido fundado el temor. Hay intervalos de frialdad, hay altos y bajos en la mejor cimentada amistad. No podemos contar con nada. No hay sobre qué fijarse cuando depende una cosa de la voluntad, del humor, del capricho de otro. Pero Dios no podía hacernos menos incierta nuestra salud que haciendo Él mismo todos los gastos para ella y dejándola dependiente de nuestra propia voluntad.
Sin embargo, este negocio tan importante de nuestra salud se desgracia por la culpa, por la extravagancia, por la maldad de nuestra propia voluntad. Dios quiere verdaderamente, Dios quiere sinceramente que seamos santos, y a nosotros no nos agrada el serlo. Dios quiere que evitemos el fuego del infierno, que no había encendido más que para los ángeles rebeldes, y a nosotros nos agrada ser condenados. Dios quiere que no carezcamos de ninguno de los medios necesarios para llegar a nuestra patria celestial, y nosotros, porque se nos antoja, hacemos por ser desterrados de ella. Dios no cesa de ofrecernos su amistad, aun después de habernos rebelado contra Él y haberle desobedecido. Y nosotros no cesamos de incurrir en su desgracia por nuevos pecados. Cuando se reflexiona sobre esta verdad, nuestro espíritu se alarma, parece increíble. Sin embargo, conoceremos por toda una eternidad que nada ha habido más cierto. El Evangelio de la Misa es tomado del capítulo 17 de San Mateo. En aquel tiempo, tomó Jesús en su compañía a Pedro, a Santiago y a Juan su hermano, y los llevó a la cima de un monte muy encumbrado, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro apareció resplandeciente como el sol, y sus vestidos se pusieron blancos como la nieve. Inmediatamente se dejaron ver allí Moisés y Elías hablando con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es que nos quedemos aquí. Si queréis, hagamos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aún estaba hablando cuando una nube luminosa los envolvió, y luego salió de la nube una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien yo he encontrado todas mis delicias. Oídle a él. Al oír estas palabras, los discípulos, llenos de espanto, cayeron con el rostro contra el suelo. Llegándose luego a ellos, Jesús les tocó y les dijo: Levantaos y no tengáis miedo. Entonces, levantando los ojos, vieron que Jesús estaba solo, y cuando bajaban del monte les intimó Jesús este precepto y les dijo: A nadie digáis lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Meditación. Punto primero. Considera que el primer designio del Salvador, mostrándose a sus apóstoles revestido de gloria y despidiendo resplandores de luz, fue el hacerles ver un rayo de aquella gloria que tenía oculta bajo el velo de su cuerpo mortal y de la que preparaba en su reino para los que se dedicaren a su servicio. Quería también animarles a llevar la cruz y enseñarles que Dios alguna vez, aunque de paso, hace gustar a los santos aún en este mundo las dulzuras y las alegrías del otro. Así es que la vida de los que siguen a Jesucristo es a la verdad una cruz, pero una cruz que hacen agradable los consuelos celestiales y las delicias del Espíritu, verificándose lo que Él mismo dice, que su yugo es suave y su carga ligera. Después de esto, tendremos dificultad de consagrarnos al servicio de un Señor tan liberal, sabiendo que gozaremos un día de Él en su gloria y que tal vez nos dará desde ahora algún gusto anticipado de la felicidad que nos prepara en el cielo. Consideremos el modo con que el Salvador se transfiguró. Fue permitiendo que la gloria de su alma, que había siempre tenido oculta, brillase y se derramase por todo su cuerpo. No bien hubo aparecido cuando se puso resplandeciente como el sol. El evangelista hubiera dicho más resplandeciente que el sol, si hubiese habido alguna cosa en el mundo más luminosa a que hubiese podido compararla. Pero demos 1000 acciones de gracias a este divino Salvador, porque por amor nuestro ha privado hasta aquí a su cuerpo de la gloria que le era debida. Hoy le hace justicia, dejándole gozar de su derecho, aunque solo por un poco tiempo, a fin de poder continuar la obra de nuestra salvación. ¿Podía Jesucristo testificarnos mayor amor que el que nos manifiesta privando a su sagrado cuerpo de una gloria tan justa, tan grande, tan legítima, y esto con la sola mira de sacrificarle por nosotros en la cruz? Oh mi divino Salvador, que no pueda yo renunciar por amor vuestro a todas las alegrías del mundo,
cuando ventajosamente recompensado sería algún día en la estancia de los bienaventurados. Moisés y Elías aparecen a los lados del Salvador, como para dar testimonio que en él era en quien se habían cumplido la ley y las profecías. La pasión y la muerte de este divino Redentor hicieron todo el asunto de su conversación, como que era la grande obra y el fin de todas las maravillas que Dios había de obrar en favor de su pueblo. Buen Dios, qué de prodigios en uno, qué de misterios en un solo misterio. Punto segundo. Considera cuál debe ser la gloria y la felicidad de los santos en el cielo, cuando algunos rayos de la de Jesucristo, sensibilizada solo por algunos momentos, colman a los que son testigos de ella de una alegría tan pura, tan llena, tan inefable. Los tres apóstoles quedan absortos. Bien estamos aquí, exclama San Pedro en nombre de todos. ¿Qué cosa mejor nos podéis dar que esta? ¿Dónde podemos estar mejor? ¿Qué placer más dulce ni más exquisito? ¿Qué colmo de felicidad hallaremos en ninguna otra parte comparable con el que nos causa el brillo deslumbrador de vuestra gloria? Por más súbito que fuese su transporte de admiración, de amor y de alegría, no por eso era menos racional ni menos justo. ¿Puede uno estar con Jesucristo? ¿Puede uno ser discípulo suyo sin ser amado de Él? ¿Y puede uno ser amado de Jesucristo sin experimentar un contento, una alegría sensible? Pero San Pedro, ¿piensa bien lo que dice? ¿Prevé las inconveniencias y las incomodidades de lo que propone? ¿Quién les pondrá a cubierto del rigor de las estaciones sobre aquella roca? ¿Quién les alimentará en aquella espantosa soledad? Pero, ¿qué hay que temer cuando se está con Jesucristo? ¿Qué bien puede faltarnos cuando se posee la fuente de ellos? Con Él es uno perfectamente feliz sobre la montaña, en la llanura, en el desierto. Sin Él es sobremanera desdichado, aun cuando uno estuviese en los palacios de los grandes y sobre el trono. Pero no se habla más que de cruces en su compañía. No se ambiciona otra cosa que las humillaciones. No se alimenta más que con las adversidades. En ella debe uno mortificarse, huir del mundo, tener horror a sus máximas. Pero esto mismo prueba que allí es donde uno es sólidamente dichoso. Porque en un estado tan aislado, en medio de todo lo que es contrario a los sentidos, de todo lo que incomoda tanto a la naturaleza, ¿quién puede causar una alegría tan inalterable, dulzuras tan suaves, ni contento tan colmado? Es preciso que la alegría sea muy sólida, que la dicha sea muy real, cuando es tan sensible y tan permanente en el retiro. ¿Se halla una tranquilidad semejante en el gran mundo? La felicidad es un fruto extraño, desconocido a las gentes del mundo, decimos nosotros mismos. Solo en el servicio de Dios y en seguimiento de Jesucristo es en donde se le ve nacer y en donde se gusta de ella a todo placer. Concededme, Señor, por vuestra gracia, que yo haga constantemente la dulce experiencia de ello. Yo quiero estar inseparablemente con vos todo el tiempo de mi vida. Comprendo por el misterio de vuestra gloriosa transfiguración que es preciso estar lejos del tumulto, amar la mortificación, vivir en el recogimiento y el retiro, para tener parte en vuestra gloria, y este es puntualmente el partido que yo tomo desde ahora. Sí, Dios mío, yo pongo toda mi felicidad en unirme a vos. No hay verdadera desgracia sino al alejarse de vos, Dios mío. Propósitos. La separación del gran mundo, la mortificación y el retiro son absolutamente necesarios para gustar las dulzuras de las comunicaciones con Dios y para sacar mucho fruto de la abstinencia y del ayuno. Si queréis hacerle útil, tomad estos medios. La soledad es amarga, es aún insoportable a los mundanos, porque necesitan del tumulto y la disipación para calmar los disgustos y los remordimientos interiores de que son víctimas. Vivid en la inocencia y amaréis el retiro.
Mortificad vuestros sentidos y Dios os dará parte en las dulzuras que son el patrimonio de sus siervos. Huid las grandes reuniones y el gran mundo, sobre todo durante el tiempo de Cuaresma, y vivid en el recogimiento si queréis gustar el fruto de la penitencia. Una de las principales astucias del enemigo de la salvación durante este tiempo santo es el hacer más sensible y menos dulce el fruto del ayuno por el tráfago de los negocios temporales. No los descuidéis, pero arregladlos de modo que no obsten para el negocio de la salud, ni impidan el recogimiento interior. Allí mismo, en donde estáis, tened un día cada semana, por decirlo así, como de retiro. Jesucristo os hará gustar la dulzura que se halla en sus servicios si vuestro corazón no está dividido entre Él y el mundo, su grande enemigo. Pasad hoy una media hora por lo menos en la tarde delante del Santísimo Sacramento, considerando la dicha de los 3 apóstoles que fueron testigos de su transfiguración gloriosa. Observad esta práctica todos los domingos de Cuaresma, haciendo media hora o una hora de oración todas las tardes. Os doy gracias, Dios mío, por los buenos pensamientos, afectos e inspiraciones que me habéis comunicado en esta meditación. Os ofrezco los propósitos que en ella he formado, y os pido gracia muy eficaz para ponerlos por obra, y a este fin os suplico a vos, María, Madre mía, ángeles y santos de mi devoción, que intercedáis por mí y me alcancéis esta gracia. Amén. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.